El volumen del cilindro se toma como el área basal por la altura. El cilindro tiene un área basal correspondiente a una circunferencia de un radio r. Por lo tanto, la fórmula se toma como pi por r al cuadrado por altura. Esto se puede tomar también como que el área basal, esta circunferencia, se repite cierta cantidad de veces conformando una altura, así como se representa en esta figura con las líneas anaranjadas que simulan esta repetición del área basal. Entonces, para comprobar esta fórmula de pi r al cuadrado por altura, tenemos acá una circunferencia, ¿ya?, con un radio x. ¿Ya? Entonces, como dijo mi compañera, podemos simular la altura por áreas como si pusiéramos muchas veces el área basal, la repitiéramos hacia arriba. Entonces lo vamos a comprobar acá. Tenemos un área basal que se la vamos colocando una encima de otra, que tengan el mismo radio. Podemos comprobar que comenzamos a llegar a una altura. Ya, si ustedes se fijan ahí, entonces tenemos esta área basal que se repite una cantidad de veces y va ocupando un espacio, o sea, un volumen, hasta llegar a una altura determinada. Entonces podemos comprobar que es la fórmula de pi r cuadrado por altura, ya podemos lograr conseguir el volumen. Volumen de un cono. La fórmula del volumen del cono corresponde a 1/3 del volumen de un cilindro, ya que es 1/3 por pi radio al cuadrado por h. Para que esto se compruebe, tenemos que considerar que el área basal de un cono tiene que ser igual al área basal del cilindro, y lo mismo con la altura, tienen que ser correspondientes. A continuación vamos a comprobar con un experimento concreto. Ahora vamos a comprobar que el volumen del cono es 1/3, ¿ya?, por pi por r al cuadrado por altura. Para que esto funcione, ya como esto es 1/3 del cilindro, tienen que tener una equivalencia en cuanto a tamaño. Si ustedes se fijan ahí, tienen el mismo tamaño, ¿ya?, y tienen el mismo radio, ¿ya? Ay, no encaja. Sí, ahí sí. Tienen el mismo radio. Eso quiere decir que sea 1/3, que si yo lleno este cono 3 veces y lo vacío en este cilindro, ya este debería llenar todo su volumen. Lo vamos a comprobar. Uno, dos, y 3. Ya. Entonces, sí, si ustedes se fijan, quedó hasta arriba. No sé, es que si lo tomo. Ahí. Ya. Entonces se cumple que el volumen de un cono es 1/3 del volumen de un cilindro. Siempre y cuando cumplan la condición misma altura, mismo radio. Volumen de una esfera. La fórmula del volumen de una esfera es 4/3 por pi por r al cubo. Para comprobar esta fórmula vamos a considerar
que dos conos, la suma del volumen de dos conos equivale al de una esfera, considerando un radio del área basal coincidente con el de la esfera y con una altura h. Entonces, según la fórmula del volumen del cono, tenemos que 1/3 pi r cuadrado por h más 1/3 pi r cuadrado por h es igual al volumen de la esfera. Pero se debe considerar lo siguiente. 2 veces el radio r de la esfera, es decir, equivalente al diámetro, es igual a la altura de los conos. Esto es muy importante, es decir, el diámetro de la esfera debe ser equivalente a la altura de los conos para que resulte esta comprobación. Por lo tanto, tenemos que r más r es igual a la altura de los conos. Y esto al reducirlo queda en 2r es igual a altura. Ahora tenemos, considerando la fórmula del volumen de los conos, tenemos pi r cuadrado por h partido en 3 más pi r cuadrado h partido en 3 igual al volumen de la esfera. Ahora, si reemplazamos la altura por los dos r's, nos quedaría pi r cuadrado por 2r partido en 3 más pi r cuadrado por 2r partido en 3 igual al volumen de la esfera. Ahora, reduciendo aún más, esto nos quedaría como 2pi r al cubo partido en 3 más 2pi r al cubo partido en 3 igual al volumen de la esfera. Lo que al concretar la suma nos quedaría como 4/3 de pi r al cubo como el volumen de la esfera. A continuación, vamos a ejemplificar con una demostración concreta esta situación. Entonces ahora vamos a comprobar lo que dijo mi compañera, que el volumen de la esfera es equivalente al volumen de dos conos. ¿Cómo vamos a comprobar esto? Que si yo lleno 2 veces este cono, debiese llenar el volumen de esta esfera. Y lo vamos a comprobar ahora. Vamos a poner el embudo. Vamos a llenar nuestro cono hasta arriba completo para comprobarlo. Entonces tenemos aquí, vamos por el primero. Entonces tenemos un cono ahí, ya echamos todo el agua y si se fijan ya vamos en la mitad. Entonces ahora vamos por nuestro segundo cono para comprobar que el volumen ahí está, que el volumen de dos conos es igual al volumen de una esfera, siempre y cuando estas tengan el mismo radio. Ahí está, se cumple, ahí está, siempre que tengan el mismo radio y el diámetro de la esfera sea equivalente a la del cono. Entonces ahí tenemos, lo pueden comprobar, está completa. Entonces con dos conos llenamos una esfera con mismo diámetro y con el mismo diámetro que la altura y mismo radio. Entonces sí, se comprueba lo dicho anteriormente.